Sí, yo efectivamente os quiero hacer una introducción de este tema desde el punto de vista de un gestor. Para intuir lo que puede ser la gestión del urbanismo en España en el futuro, había pensado hacer un pequeño repaso a lo que ha sido la gestión urbanística en España en los últimos años. Y he tomado dos elementos principales, los ayuntamientos y los entes de gestión. Desde el descontrol de la dictadura, en los años 80, los ayuntamientos se centraron en crear los departamentos de urbanismo y en crear el planeamiento. Unos planeamientos que eran bastante rígidos en oposición a lo que pasó anteriormente. En los años 90 aparecen las primeras sociedades. Todo esto es un esquema bastante simplista, evidentemente, pero creo que nos puede dar una idea y, sobre todo, me puede permitir llegar a las conclusiones, ¿no? En los años 90 aparecen las primeras sociedades de gestión municipal, sobre todo en temas de rehabilitación, y las primeras ya interadministrativas de grandes proyectos. Dejando aparte las del 92 de Barcelona y Sevilla, que ahí hubo unas muy especiales, para mí la primera así grande que conozco es el Pasillo Verde Ferroviario de Madrid, con el ferrocarril como tema principal. Y luego, que se creó a finales de los años 80, 89, por ahí, y luego surgen las dos primeras ya de la nueva época, a finales del 92, que son Cinturón Verde de Oviedo y Bilbao Ría 2000. Aquí los ayuntamientos se produce un incremento de plantillas, se van haciendo algunos ejemplos de gerencias, pero en general pues, sigue un poco en la misma tónica. ¿Qué ha pasado a partir del año 2000? Ese modelo de grandes sociedades se ha consolidado. Hay sociedades urbanísticas en Valladolid, Logroño, Valencia, Zaragoza. Ha habido un pequeño cambio y es que el Ministerio de Fomento ha cogido más importancia frente a la ciudad y que ADIF también, como ente gestor, que en la primera generación estaba un poco relegado, también ha cogido una mayor importancia y, por tanto, la generación de plusvalías, el aprovechamiento de las plusvalías, quizás en detrimento del plan urbanístico, también yo creo que se ha dejado sentir. Yo diría, quizás os puede parecer un poco exagerado, pero creo que no demasiado, que por parte de los ayuntamientos se están convirtiendo en uno de los elementos paralizadores de la gestión. Es verdad que están sufriendo, como todos, esa catarata legislativa sectorial que hace todo muy complejo, pero creo que hemos perdido la frescura de los años 80 y la calidad también de la gente que estaba involucrada en aquellos momentos. Como conclusiones de esto, yo diría, he hecho en falta sociedades público-privadas, creo que ha habido muy pocos proyectos público-privados, y también creo que los instrumentos de gestión, las sociedades, consorcios, no se han desarrollado lo suficiente en España. Supongo que muchos lo conocéis, pero por comparar quizás el caso extremo, Francia, que es quizás donde más legislado y ordenado está todo esto, en Francia tienen lo que llaman establecimientos del Estado, que son sociedades generadas por el Estado, normalmente por el Ministerio equivalente de Fomento, para grandes proyectos. Luego tienen las sociedades de economía mixta, que son realmente más bien públicas que privadas, pero bueno, sí que permiten esa entrada. Esos son a nivel de ciudad. El primer grupo está dirigido por la Dirección de Urbanismo del Ministerio y tienen reuniones periódicas, una labor común, es decir, hay una política unitaria. Las sociedades, las SEM, que dicen los franceses, tienen una asociación de sociedades, hay publicaciones, congresos, conferencias, reuniones. Es decir, hay una política común de trasvase de experiencias que en España no sucede. Yo creo, nos encontramos, pues esta yo creo que es una iniciativa muy buena y muy rara, ¿no? Sobre todo porque además es multidisciplinar, que creo que es lo que nos aporta a todos, y yo en ese sentido vengo encantado, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿cómo veo yo, o cuáles son los elementos para la gestión en la década que estamos empezando? Por un lado, yo sigo pensando en la importancia de los instrumentos de gestión, de las sociedades, consorcios, como queramos llamarlos, pero que tienen que cumplir una serie de criterios. La concertación entre administraciones o entre públicos y privados o con los vecinos. Algo que se ha comentado, y es que el plan urbanístico tiene que ir por delante de la financiación. Creo que eso es un error que se ha cometido en algunas ocasiones. Es decir, hay que definir el plan y luego ver cómo se financia. La multidisciplinariedad también es algo que ha surgido aquí. Es un enfoque global
Y olvidamos bastante en España, yo creo, que el transporte público. También lo habéis comentado algunos. Creo que el modelo catalán de obligar a hacer un plan de transporte público, a mí me sorprende, por ejemplo, a nivel nuestro del País Vasco, que tenemos que hacer un estudio de impacto ambiental para hacer un plan, pero no nos obligan a garantizar que ese plan tenga un transporte público bueno. Entonces, creo que es finalmente una de las causas más grandes del deterioro de la sostenibilidad y de la calidad de vida. Eso por un lado. Por otro lado, una mayor intervención de los ayuntamientos creo que es importante. Se está analizando la financiación de los ayuntamientos, hay que mejorarla, yo creo, pero también creo que hay que reorganizar los ayuntamientos, creo que hay que mejorar la organización. El tercer punto sería más actuaciones público-privadas. Yo creo que ahí hay un juego y a poder ser siempre desde un cierto control de lo público, que creo que es importante. La rehabilitación sería un cuarto elemento, de viviendas como está un poco más en la mente, pero como han comentado tanto Zaida como Juan, de barrios, ¿no? Yo creo que hay una tarea que no sabemos hacerlas todavía, yo creo, a nivel un poco general, y que es muy importante de acometer, y donde las plusvalías van a ser escasas, y ahí sí que hay que echarle imaginación. Y el quinto elemento para mí, que también ha salido, es la participación ciudadana. La participación ciudadana va a ser un condicionante muy importante de la gestión en los años que vienen, y además es algo que yo creo que no dominamos. No dominamos ni los políticos, ni los técnicos, ni los ciudadanos. Alguien ha comentado que es difícil el trasladar el urbanismo, y yo creo que hay que hacer ahí un esfuerzo importante, sobre todo porque tenemos que crear unas normas. Es verdad que hay muchos políticos y técnicos que no se creen la participación ciudadana, pero más allá de eso es que al final no tenemos unos esquemas de cómo hacerlo. Y ya por último, por lanzar un mensaje un poco optimista, yo estoy muy convencido de que estos periodos de crisis son una oportunidad enorme para el urbanismo, sobre todo desde el sector público. Creo que es una oportunidad para planificar, para pensar en cosas que no hacemos habitualmente y para lanzar ideas y modelos que con la prisa en estos tiempos de bonanza, pues hemos ido siempre a lo mismo, ¿no? A lo fácil, y creo que ahora pues deberíamos darle alguna vuelta. Y nada más, gracias.